discípulos y maestros. Gosa Oyen solía decir: cuando me preguntan cómo es el Zen, les cuento esta historia. Al notar que su padre envejecía, el hijo de un ladrón le pidió que le enseñara el oficio para poder continuar con el negocio familiar después de que su padre se jubilara. El padre accedió, y esa noche entraron juntos en una casa. Abriendo un gran cofre, el padre le dijo a su hijo que entrara y sacara la ropa. En cuanto el niño estuvo dentro, el padre cerró el cofre con llave e hizo un ruido tan fuerte que toda la casa se llenó de alegría. Luego se escabulló silenciosamente. Encerrado dentro del cofre, el niño estaba enojado, aterrorizado y desconcertado por cómo iba a salir. Entonces se le ocurrió una idea. Emitió un sonido como el de un gato. La familia le pidió a una criada que tomara una vela y examinara el cofre. Cuando la tapa estuvo abierta, el niño saltó, apagó la vela, se abrió paso entre la asombrada criada y salió corriendo. La gente corrió tras él. Al ver un pozo al lado del camino, el niño arrojó una gran piedra, y luego se escondió en la oscuridad. Los perseguidores se congregaron alrededor del pozo, intentando ver al ladrón ahogándose. Cuando el niño llegó a casa, estaba muy enojado con su padre e intentó contarle la historia. Pero el padre le dijo: no te molestes en contarme los detalles. Estás aquí, has aprendido el arte. El ser es uno, el mundo es múltiple, y entre ambos se encuentra la mente dividida, la mente dual. Es como un gran árbol, un roble antiguo. El tronco es solitario, luego el árbol se divide en dos ramas principales, la bifurcación principal de la cual crecen 1001 bifurcaciones de ramas. El ser es como el tronco del árbol. Uno, no dual. La mente es la primera bifurcación donde el árbol se divide en dos, se vuelve dual, se vuelve dialéctico. Tesis y antítesis, hombre y mujer, yin y yang, día y noche, Dios y diablo, yoga y zen. Todas las dualidades del mundo residen básicamente en la dualidad de la mente, y por debajo de ella se encuentra la unidad del ser. Si te deslizas por debajo de la dualidad, encontrarás uno. Llámalo Dios, llámalo nirvana o como prefieras. Si asciendes a través de la dualidad, llegas al mundo multimillonario. Esta es una de las ideas más básicas que debemos comprender. La mente no es una. Por lo tanto, todo lo que vemos a través de ella se convierte en dos. Es como un rayo blanco que entra en un prisma. Inmediatamente se divide en 7 colores y se crea el arco iris. Antes de entrar en el prisma, era uno. Al atravesar el prisma, se divide y el color blanco desaparece en los 7 colores del arco iris. El mundo es un arco iris, la mente es un prisma y el ser es el rayo blanco. La investigación moderna ha llegado a un hecho muy significativo, uno de los más significativos logrados en este siglo, y es que no tienes una mente, tienes dos mentes. Tu cerebro está dividido en dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho está unido a la mano izquierda, y el hemisferio izquierdo está unido a la mano derecha, en cruz. El hemisferio derecho es intuitivo, ilógico, irracional, poético, platónico, imaginativo, romántico, mítico, religioso. El hemisferio izquierdo es lógico, racional, matemático, aristotélico, científico, calculador. Estos dos hemisferios están en constante conflicto. La política básica del mundo está dentro de ti, la política más grande del mundo está dentro de ti. Puede que no seas consciente de ello, pero una vez que lo haces, lo que realmente debes hacer está en algún lugar entre estas dos mentes. La mano izquierda se relaciona con el hemisferio derecho, que es la intuición, la imaginación, el mito, la poesía, la religión. La mano izquierda está muy condenada. La sociedad es de aquellos que son diestros. Diestro significa hemisferio izquierdo. El 10% de los niños nacen zurdos, pero se les obliga a ser diestros. Los niños que nacen zurdos son básicamente irracionales, intuitivos, no matemáticos, no euclidianos.
son peligrosos para la sociedad. La sociedad los obliga por todos los medios a convertirse en diestros. No es solo una cuestión de manos, es una cuestión de política interna. El niño zurdo funciona a través del hemisferio derecho. Eso, la sociedad no puede permitirlo, es peligroso. Hay que detenerlo antes de que las cosas vayan demasiado lejos. Se sospecha que al principio la proporción debía ser del 50%. Niños zurdos, 50%, y niños diestros, 50%. Pero el partido diestro ha gobernado tanto tiempo que, poco a poco, la proporción ha descendido al 10% y al 90%. Incluso entre ustedes, muchos serán zurdos, pero puede que no se den cuenta. Puede que escriban y trabajen con la mano derecha, pero en su infancia pueden haber sido obligados a ser diestros. Esto es un truco, porque una vez que se vuelven diestros, su hemisferio izquierdo empieza a funcionar. El hemisferio izquierdo es la razón, el hemisferio derecho está más allá de la razón. Su funcionamiento no es matemático. Funciona a destellos, es intuitivo, muy elegante, pero irracional. La minoría zurda es la más oprimida del mundo, incluso más que los negros, incluso más que los pobres. Si comprendes esta división, puedes comprender muchas cosas. La burguesía y el proletariado. El proletariado siempre funciona a través del hemisferio derecho del cerebro. Los pobres son más intuitivos. Fíjate en los pueblos primitivos. Son más intuitivos. Cuanto más pobre es una persona, menos intelectual es. Y esa puede ser la causa de su pobreza. Por ser menos intelectual, no puede competir en el mundo de la razón. Es menos articulado en cuanto al lenguaje, la razón y el cálculo. Es casi un necio. Esa puede ser la causa de su pobreza. Y la persona rica funciona a través del hemisferio izquierdo del cerebro. Es más calculadora, más aritmética en todo. Astuta, inteligente, lógica y planificadora. Quizás esa sea la razón de su riqueza. Ahora bien, el proletariado y la burguesía no pueden desaparecer mediante revoluciones comunistas, no, porque la revolución comunista la realiza la misma clase de personas. El zar gobernó Rusia. La gobernó mediante el hemisferio izquierdo de la mente. Luego fue reemplazado por Lenin, quien nuevamente es del mismo tipo. Luego, Lenin es reemplazado por Stalin, quien es aún más del mismo tipo. La revolución es falsa porque, en el fondo, gobierna la misma clase de personas. Gobernantes y gobernados siguen siendo los mismos. Los gobernados pertenecen al hemisferio derecho. Así que, cualquier cosa que hagas en el mundo exterior realmente no importa. Es superficial. Lo mismo aplica a hombres y mujeres. Las mujeres son personas del hemisferio derecho, los hombres del hemisferio izquierdo. Los hombres han gobernado a las mujeres durante siglos. Ahora algunas mujeres se rebelan, pero lo asombroso es que son el mismo tipo de mujeres. De hecho, son como los hombres. Racionales, argumentativas, aristotélicas. Es posible que un día, así como la revolución comunista triunfó en Rusia y China, algún día en algún lugar, quizás en Estados Unidos, las mujeres triunfen y derroquen a los hombres. Pero para cuando triunfen, ya no serán mujeres. Para entonces, se habrán vuelto más propensas a la izquierda, porque para luchar hay que ser calculadora, y para luchar contra los hombres hay que ser como ellos, agresiva. Esa misma agresividad se manifiesta en todo el mundo en la liberación femenina. Las mujeres que se han unido a ese movimiento de liberación son muy agresivas. Están perdiendo toda gracia, todo aquello que surge de la intuición, porque si tienes que luchar con hombres, tienes que aprender el mismo truco. Si tienes que luchar con hombres, tienes que luchar con las mismas técnicas. Pelear con cualquiera es muy peligroso porque te conviertes en tu enemigo. Ese es uno de los mayores problemas de la historia de la humanidad. Una vez que luchas contra alguien, poco a poco tienes que usar la misma técnica y el mismo método. El enemigo puede ser derrotado, pero para cuando lo es, te has convertido en tu propio enemigo. Stalin es más zarista que cualquier zar, más violento que cualquier zar. Por supuesto, tiene que ser así. Para derrocar zares, se necesitan personas muy violentas, más violentas que el propio zar. Solo ellos se convertirán en revolucionarios, solo ellos triunfarán. Para cuando lleguen allí, se habrán convertido en zares, y la sociedad seguirá igual. Solo las cosas superficiales cambian. En el fondo, el mismo conflicto persiste. El conflicto está en el hombre. A menos que se resuelva allí, no puede resolverse en ningún otro lugar. La política está dentro de ti, entre las dos partes de tu mente.
Existe un puente muy pequeño. Si ese puente se rompe por algún accidente, por algún defecto fisiológico o cualquier otra cosa, la persona se divide, se convierte en dos personas y se produce el fenómeno de la esquizofrenia o la doble personalidad. Si el puente se rompe, y es muy frágil, entonces te conviertes en dos, te comportas como dos personas. Por la mañana eres muy amoroso, muy hermoso, por la noche estás muy enojado, absolutamente diferente. ¿Y no recuerdas tu mañana? ¿Cómo puedes recordarlo? Otra mente estaba funcionando y la persona se convierte en dos personas. Si este puente se fortalece tanto que las dos mentes desaparecen como dos y se convierten en una, entonces surge la integración, entonces surge la cristalización. Lo que George Gurdjieff solía llamar la cristalización del ser no es nada más que estas dos mentes convirtiéndose en una, el encuentro de lo masculino y lo femenino interior, el encuentro del yin y el yang, el encuentro de la izquierda y la derecha, el encuentro de la lógica y la ilógica, el encuentro de Platón y Aristóteles. Si puedes entender esta bifurcación básica en tu árbol de la vida, entonces podrás entender todo el conflicto que ocurre a tu alrededor y dentro de ti. Déjame contarte una anécdota. Entre los alemanes, Berlín es considerado el epítome de la brusquedad y eficiencia prusianas, mientras que Viena es la esencia del encanto y la despreocupación austríacos. Se cuenta la historia de un berlinés que visitaba Viena y que estaba perdido y necesitaba orientación. ¿Qué haría un berlinés así? Agarró la solapa del primer vienés que pasaba y gritó: ¿Dónde está la oficina de correos? El vienés, sobresaltado, separó con cuidado el puño del otro, le alisó la solapa y dijo con amabilidad: Señor, ¿no habría sido más delicado de su parte acercarse a mí cortésmente y decir: Señor, si tiene un momento y lo sabe, ¿podría indicarme dónde está la oficina de correos? Interrogación de cierre. El berlinés se quedó mirando con asombro por un momento, luego grunó: preferiría perderme. Y se alejó pisando fuerte. Ese mismo vienés visitó Berlín más tarde ese año, y resultó que ahora era él quien tenía que buscar la oficina de correos. Acercándose a un berlinés, le dijo cortésmente: Señor, si tiene un momento y por casualidad lo sabe, ¿podría indicarme dónde está la oficina de correos? Con rapidez mecánica, el berlinés respondió: Gire de frente, 2 cuadras adelante, gire bruscamente a la derecha, 1 cuadra adelante, cruce una calle, gire a la derecha a medias, camine hacia la izquierda sobre las vías del tren, pase el kiosco de periódicos y entre al vestíbulo de la oficina de correos. El vienés, más desconcertado que ilustrado, murmuró sin embargo: Mil gracias, amable señor, ante lo cual el berlinés tiró furiosamente de la solapa de su compañero y gritó: No importa el agradecimiento, repita las instrucciones. La mente masculina, la berlinesa. La mente femenina, la vienesa. La mente femenina posee gracia, la mente masculina, eficiencia. Y, por supuesto, a la larga, si hay una lucha constante, la gracia está destinada a ser derrotada. La mente eficiente triunfará porque el mundo entiende el lenguaje de las matemáticas, no del amor. Pero en el momento en que tu eficiencia vence a tu gracia, has perdido algo tremendamente valioso, has perdido el contacto con tu propio ser. Puedes llegar a ser muy eficiente, pero ya no serás una persona real. Te convertirás en una máquina, algo parecido a un robot. Por eso existe un conflicto constante entre el hombre y la mujer. No pueden permanecer separados. Tienen que relacionarse una y otra vez. Pero tampoco pueden permanecer juntos. La lucha no es externa, sino interna. Y esto es lo que entiendo. A menos que resuelvas tu conflicto interno entre los hemisferios izquierdo y derecho, nunca podrás estar en paz enamorado, nunca, porque ese conflicto interno se reflejará en el exterior. Si luchas por dentro y te identificas con el hemisferio izquierdo, el hemisferio racional, e intentas constantemente dominar el hemisferio derecho, intentarás hacer lo mismo con la mujer de la que te enamoras. Si la mujer lucha continuamente contra su propia razón, luchará constantemente contra el hombre que ama. Todas las relaciones, casi todas, con excepciones mínimas que pueden obviarse, se vuelven desagradables. Al principio son hermosas. Al principio no muestras la realidad, al principio finges. Una vez que la relación se asienta y te relajas, tu conflicto interno surge y empieza a reflejarse en tu relación. Luego, peleas, y luego mil y una maneras de fastidiarse, de destruirse mutuamente. De ahí la atracción por la homosexualidad.
Cuando una sociedad se vuelve excesiva, porque al menos un hombre enamorado de otro hombre no entra en tanto conflicto. La relación amorosa puede no ser muy satisfactoria, puede no conducir a una felicidad tremenda ni a momentos orgásmicos, pero al menos no es tan desagradable como la relación entre un hombre y una mujer. Las mujeres se vuelven lesbianas cuando el conflicto se vuelve excesivo, porque al menos la relación amorosa entre dos mujeres no es tan conflictiva. Lo mismo se encuentra con lo mismo, pueden entenderse. Sí, la comprensión es posible, pero se pierde la atracción, la polaridad. Es un precio muy alto. La comprensión es posible, pero se pierde toda la tensión, el desafío. Y si eliges el desafío, surge el conflicto porque el verdadero problema reside en tu interior. A menos que te hayas asentado, que hayas alcanzado una profunda armonía entre tu mente femenina y masculina, no podrás amar. La gente viene a mí y me pregunta cómo profundizar en una relación. Les digo, primero, medita profundamente. Si no tienes una resolución interior, crearás más problemas de los que ya tienes. Si te mueves en la relación, todos tus problemas se multiplicarán. Simplemente observa. Lo más grande y hermoso de la tierra es el amor, pero hay algo más feo, más infernal. Mulán Nasruddin me dijo una vez. Bueno, he estado posponiendo el día malvado durante meses, pero esta vez tengo que ir. ¿Dentista o médico? Pregunté. Ninguno, dijo, me voy a casar. La gente evita el matrimonio, lo pospone. Cuando un día les resulta imposible librarse, solo entonces se relajan. ¿Dónde está el problema? ¿Por qué la gente tiene tanto miedo de involucrarse profundamente? La participación genera miedo inmediatamente. El compromiso genera miedo inmediatamente, y el hombre moderno quiere sexo, pero no amor. Una mujer me dijo que solo quiere sexo con desconocidos. Viajar en tren y conocer a un desconocido está bien, pero ni siquiera con alguien amigable o conocido. Pregunté, ¿por qué? Dijo que una vez que haces el amor con alguien conocido, comienza una relación. En un tren, durante un viaje, se encuentran, hacen el amor. Ni siquiera sabes cómo se llama la otra persona, quién es, de dónde viene. Te bajas cuando llega a tu estación y él se va, olvidado para siempre. No deja ningún rasguño, quedas completamente limpio. Sales de allí completamente limpio e intacto. Puedo entenderlo. Esta es la dificultad de la mentalidad moderna. Todas las relaciones se están volviendo poco a poco casuales. La gente teme cualquier tipo de compromiso porque, por amarga experiencia, han aprendido al menos una cosa. Cuando te relacionas demasiado, la realidad irrumpe y tus conflictos internos empiezan a reflejarse en el otro. Y entonces la vida se vuelve fea, horrible, intolerable. Ocurrió una vez. Estaba sentado con unos amigos en el campus universitario. Uno de los profesores dijo, el día de mi boda. Pero el otro profesor lo interrumpió de inmediato y dijo, disculpe la corrección, pero asuntos como bodas, recepciones, cenas y cosas por el estilo ocurren. Son solo calamidades. ¿Ve la diferencia? Por favor, no diga, el día de mi matrimonio o el día de mi boda. El otro era profesor de lengua y, por supuesto, tenía razón. Pero el primero dijo, sí, muchísimas cosas, y volvió a empezar. Y como decía, el día de mi boda fue una calamidad. Si estás fuera, puede parecer un hermoso oasis en el desierto, pero a medida que te acercas, el oasis comienza a secarse y desaparecer. Una vez que estás atrapado en él, es una prisión. Pero recuerda, la prisión no viene del otro, viene de tu interior. Si el hemisferio izquierdo del cerebro sigue dominándote, vivirás una vida muy exitosa, tan exitosa que a los 40 tendrás úlceras, a los 45 sufrirás al menos 1 o 2 infartos, y a los 50 estarás casi muerto, pero muerto con éxito. Podrás convertirte en un gran científico, pero nunca en una gran persona. Podrás acumular suficiente riqueza, pero perderás todo lo que vale la pena. Podrás conquistar el mundo entero como Alejandro Magno, pero tu propio territorio interior permanecerá inconquistable. Hay muchos atractivos en seguir el hemisferio izquierdo del cerebro, es decir, el cerebro mundano. Se preocupa más por las cosas. Coches, casas, dinero, poder, prestigio. Esa es la orientación del hombre al que en la India llamamos Gryhastha, un cabeza de familia. El hemisferio derecho del cerebro es la orientación de un sannyasin, alguien que se interesa más en su ser interior, su paz interior, su dicha, y se preocupa menos por las cosas. Si llegan con facilidad, bien.
Si no llegan, también es bueno. Se preocupa más por el momento, menos por el futuro. Más por la poesía de la vida, menos por su aritmética. He escuchado una anécdota. Finkelstein había hecho un gran negocio en las carreras y Muscovich, comprensiblemente, estaba envidioso. ¿Cómo lo hiciste, Finkelstein?, preguntó. Fácil, dijo Finkelstein, fue un sueño. ¿Un sueño? Sí. Había calculado una apuesta de 3 caballos, pero no estaba seguro del tercero. La noche anterior soñé que un ángel estaba de pie a la cabecera de mi cama y repetía: bendiciones para ti, Finkelstein, 7 veces 7 bendiciones para ti. Al despertar, me di cuenta de que 7 por 7 es 48, y que el caballo número 48 era sueño celestial. Hice de sueño celestial el tercer caballo de mi apuesta y simplemente limpié. Muscovich dijo. Pero Finkelstein, 7 por 7 es 49. Y Finkelstein dijo: entonces eres matemático. Hay una manera de seguir la vida a través de la aritmética, y otra manera de seguirla a través de los sueños y las visiones. Son totalmente diferentes. Justo el otro día alguien preguntó: ¿existen fantasmas, hadas y cosas así? Sí, los hay. Si te mueves a través del hemisferio derecho del cerebro, los hay. Si te mueves a través del hemisferio izquierdo, no. Todos los niños son de hemisferio derecho. Ven fantasmas y hadas por todas partes. Pero sigues hablándoles, poniéndolos en su lugar y diciéndoles: tonterías. Eres un estúpido. ¿Dónde está el hada? No hay nada, solo una sombra. Poco a poco convences al niño indefenso. Poco a poco lo convences y pasa de la orientación del hemisferio derecho a la orientación del hemisferio izquierdo. Tiene que hacerlo. Tiene que vivir en tu mundo. Tiene que olvidar sus sueños, tiene que olvidar todos los mitos, tiene que olvidar toda la poesía, tiene que aprender matemáticas. Por supuesto, se vuelve eficiente en matemáticas y queda casi lisiado y paralizado en la vida. La existencia se aleja cada vez más, y él se convierte en una simple mercancía en el mercado. Toda su vida se convierte en basura. Un sanyasin es alguien que vive a través de la imaginación, que vive a través de la cualidad onírica de su mente, que vive a través de la poesía, que poetiza sobre la vida, que mira a través de visiones. Entonces los árboles son más verdes de lo que te parecen, entonces los pájaros son más hermosos, entonces todo adquiere una cualidad luminosa. Las piedras ordinarias se convierten en diamantes, las rocas ordinarias dejan de ser ordinarias. Nada es ordinario. Si miras desde el hemisferio derecho, todo se vuelve divino, sagrado. La religión proviene del hemisferio derecho. Un hombre estaba sentado con su amigo en una cafetería tomando té. Observó su taza y dijo con un suspiro: ay, amigo mío, la vida es como una taza de té. El otro lo pensó un momento y luego dijo: ¿pero por qué? ¿Por qué la vida es como una taza de té? El primer hombre respondió: ¿cómo voy a saberlo? Soy filósofo. El hemisferio derecho del cerebro solo enuncia hechos. No puede darte razones. Si preguntas por qué, solo puede permanecer en silencio. No recibe respuesta. Si estás caminando y ves una flor de loto y dices hermosa, y alguien pregunta por qué, ¿qué harás? Dirás: ¿cómo voy a saberlo? ¿Soy un filósofo? Es una afirmación simple, una afirmación muy simple, en sí misma total, completa. No hay razón detrás ni resultado más allá de ella. Es la simple constatación de un hecho. Lee los Upanishads. Son simples declaraciones de hechos. Dicen: la piedad existe. No preguntes por qué, o dirán: ¿somos filósofos? ¿Cómo vamos a saberlo? La piedad existe. Dicen que la piedad es hermosa, que está cerca, más cerca que tu corazón, pero no preguntes por qué, no son filósofos. Observa los evangelios y las declaraciones de Jesús. Son sencillas. Él dice: mi Dios está en el cielo. Soy su hijo, Él es mi Padre. No preguntes por qué. No podrá demostrarlo ante un tribunal. Simplemente dirá: lo sé. Si le preguntas quién le ha dicho esto, con qué autoridad dice estas cosas, dirá: es por mi propia autoridad. No tengo otra autoridad. Ese es el problema cuando un hombre como Jesús se mueve en el mundo. La mente racional no puede comprenderlo. No fue crucificado por ninguna otra razón. Fue crucificado por el hemisferio izquierdo porque era un hombre de hemisferio derecho. Fue crucificado por el conflicto interno. Lao Tzu dice:
El mundo entero parece inteligente, solo yo estoy confundido. El mundo entero parece seguro, solo yo estoy confundido y vacilante. Es un hombre de hemisferio derecho. El hemisferio derecho es el hemisferio de la poesía y el amor. Se necesita un gran cambio, y ese cambio es la transformación interior. El yoga es un esfuerzo por alcanzar la unidad del ser a través del hemisferio izquierdo, usando la lógica, las matemáticas, la ciencia e intentando ir más allá. El Zen es justo lo contrario. El objetivo es el mismo, pero el Zen usa el hemisferio derecho para ir más allá. Ambos pueden usarse, pero seguir el yoga es un camino larguísimo. Es casi una lucha innecesaria porque intentas pasar de la razón a la superrazón, lo cual es más difícil. El Zen es más fácil porque es un esfuerzo por llegar a la superrazón desde la irracionalidad. La irracionalidad es casi como la superrazón. No hay barreras. El yoga es como atravesar un muro. Y el Zen es como abrir una puerta. Puede que la puerta no esté cerrada, simplemente la empujas un poco y se abre. Ahora la historia es una de las anécdotas Zen más hermosas. Los Zen hablan a través de historias. Tienen que hablar a través de historias porque no pueden crear teorías ni doctrinas, solo pueden contar historias. Son grandes narradores. Jesús habla en parábolas, Buda habla en parábolas, los místicos sufíes hablan en parábolas. No es casualidad. La historia, la parábola, la anécdota, es la forma del hemisferio derecho. La lógica, el argumento, la prueba, el silogismo, es la forma del hemisferio izquierdo. Escúchalo. Gosa Oyen solía decir: cuando la gente me pregunta cómo es el Zen, les cuento esta historia realmente cuenta cómo es el Zen sin definirlo. Lo indica. No es posible definirlo porque el Zen, en su esencia, es indefinible. Puedes saborearlo, pero no definirlo. Puedes vivirlo, pero las palabras no bastan para expresarlo. Puedes mostrarlo, pero no decirlo. Pero a través de una historia, la cualidad puede transferirse un poco. Y esta historia realmente indica a la perfección la cualidad del Zen. Es solo un gesto. No lo conviertas en una definición, no filósofes en torno a él. Que sea como un relámpago, un destello de comprensión. No aumentará tu conocimiento, pero puede darte un giro, una sacudida, un cambio de gestalt. Puede ser lanzado de un rincón de tu mente a otro, y ese es el objetivo de la historia. Al notar que su padre estaba envejeciendo, el hijo de un ladrón le pidió a su padre que le enseñara el oficio para poder continuar con el negocio familiar después de que su padre se jubilara. Ahora bien, el oficio de ladrón no es una ciencia, es un arte. Los ladrones nacen como poetas. No se aprende, aprender no sirve de nada. Si aprendes, te atraparán, porque entonces la policía sabe más que tú. Han acumulado siglos de conocimiento. Un ladrón es un ladrón nato. Vive de la intuición, es un don, vive de las corazonadas. Un ladrón es femenino. No es un hombre de negocios, es un jugador. Lo arriesga todo por casi nada. Todo su oficio es peligro y riesgo. Es como un hombre religioso. Los Zen dicen que las personas religiosas también son como ladrones. En busca de la verdad, también son ladrones. No hay forma de alcanzar la verdad mediante la lógica, la razón o la sociedad, la cultura o la civilización aceptadas. Rompen el muro en algún lugar y entran por la puerta trasera. Si no se les permite hacerlo durante el día, entran en la oscuridad. Si no les es posible seguir a la multitud por la autopista, se abren sus propios caminos en el bosque. Sí, existe cierta similitud. Solo puedes alcanzar la verdad si eres un ladrón, un experto en cómo robar el fuego, cómo robar el tesoro. El padre estaba a punto de jubilarse y el hijo le pidió: antes de jubilarte, enséñame tu oficio. El padre accedió, y esa noche entraron juntos en una casa. Abriendo un gran baúl, le dijo a su hijo que entrara y sacara la ropa. En cuanto el niño entró, cerró el baúl con llave y armó un alboroto que alarmó a toda la casa. Luego se escabulló sigilosamente. Debió ser un verdadero maestro y no un ladrón común. Encerrado dentro del cofre, el niño estaba enojado, aterrorizado y desconcertado. Claro. ¿Qué clase de enseñanza era esta? Lo habían arrojado a una situación peligrosa. Pero esa es la única manera de enseñar algo de lo desconocido, esa es la única manera de enseñar algo del hemisferio derecho del cerebro. El hemisferio izquierdo puede enseñarse en las escuelas. El aprendizaje es posible, la disciplina es posible, los cursos graduales son posibles.
Luego, poco a poco, al pasar de una clase a otra, te conviertes en maestro del arte, la ciencia y muchas cosas más. Pero no puede haber escuelas para el hemisferio derecho. Es intuitivo. No es gradual, es repentino. Es como un destello, un relámpago en la noche oscura. Si sucede, sucede. Si no sucede, no sucede. No se puede hacer nada al respecto. Solo puedes dejarte en una situación donde haya más posibilidades de que suceda. Por eso digo que el anciano debió ser un verdadero maestro. Encerrado dentro del cofre, el niño estaba enojado, aterrorizado y desconcertado. Estos son los tres estados por los que pasará tu razón. En todas mis meditaciones te sucede lo mismo. Encerrado en un cofre, con la llave tirada, primero sientes ira. Muchos Anyasins vienen a mí y dicen que están muy enojados conmigo. Puedo entender. Es natural. Los estoy obligando a situaciones en las que su vieja mente no puede funcionar. Esa es la causa raíz de la ira. Simplemente se sienten impotentes, su vieja mente no puede funcionar, no pueden sacar nada de eso. ¿Qué está pasando? Y cuando sientes una situación en la que tu mente es simplemente inútil, sientes ira contra mí, ira y luego aterrorizado. Entonces uno comprende toda la situación y todo lo que ha aprendido parece simplemente inútil. De ahí el miedo. Ahora no había forma lógica de salir de ese cofre. Estaba cerrado por fuera, el padre había hecho un ruido y toda la casa estaba despierta, la gente andaba buscando, y el padre había escapado. ¿Hay alguna forma lógica de salir de este cofre? La lógica simplemente falla, la razón no sirve de nada. ¿Qué se te ocurre? La mente se paraliza de repente, y eso es lo que hace el padre, de eso se trata. Intenta obligar al hijo a una situación en la que la mente lógica se detiene, porque un ladrón no necesita una mente lógica. Si sigue una mente lógica, tarde o temprano la policía lo atrapará, porque ellos también siguen la misma lógica. Pasó durante la Segunda Guerra Mundial. Durante 3 años, Adolf Hitler siguió ganando, y la razón fue su falta de lógica. Todos los demás países que luchaban con él luchaban con lógica. Claro que poseían una gran ciencia de la guerra, entrenamiento militar, etc. Y contaban con expertos que decían, ahora, Hitler va a atacar desde este lado. Y si Hitler hubiera estado en sus cabales, lo habría hecho porque ese era el punto más débil de la defensa enemiga. Claro que hay que atacar al enemigo donde es más débil, es lógico. Así que esperaban a Hitler en el punto más débil, se concentraban alrededor del punto más débil y él atacaba en cualquier lugar, de forma impredecible. Ni siquiera seguía el consejo de sus propios generales. Tenía un astrólogo que le sugería dónde atacar. Esto es algo inédito. Una guerra no la dirigen los astrólogos. Una vez que Churchill comprendió, una vez que los espías llegaron con el informe de que no iban a ganar con este hombre porque era completamente ilógico, que un astrólogo necio que no sabía nada de guerra, que nunca había estado en el frente, estaba decidiendo las cosas y decidiendo por las estrellas, ¿qué tienen que ver las estrellas con una guerra en curso en la Tierra? Así que Churchill nombró inmediatamente un astrólogo real al rey y comenzaron a seguirlo. Entonces todo empezó a encajar porque ahora 2 tontos hacían predicciones. Todo se volvió más fácil. Si un ladrón sigue a Aristóteles, tarde o temprano será atrapado porque la misma lógica aristotélica es la que sigue la policía. Hace apenas unos días, Vedanta hizo algo maravilloso. Escapó con el jeep del ashram. Por supuesto, la policía tuvo que ser informada. Todos esperaban que se dirigiera a Chanda, pues decía que quería reabrir un antiguo ashram que había allí, Kailash. Si hubiera ido allí, la policía quizá no lo habría seguido, pero la policía, con lógica, dijo, si hubiera dicho que iba a Chanda, no irá ahora porque teme que lo pillen en ese camino. No irá allí. Así que no les preocupaba ese camino y, por supuesto, Vedanta fue atrapado en Lonavala. Iba hacia Mumbai, pero la policía también siguió la misma lógica. Si te guías por la lógica, cualquiera que siga el método lógico puede atraparte en cualquier lugar. Un ladrón tiene que ser impredecible. La lógica no es posible. Tiene que ser ilógico, tanto que nadie pueda predecirlo. Pero la ilógica solo es posible si toda tu energía se mueve a través del hemisferio derecho. Encerrado dentro del cofre, el niño estaba enojado, aterrorizado y desconcertado por cómo iba a salir. ¿Cómo? Es una pregunta lógica, por eso estaba aterrorizado porque no había manera, el cómo era simplemente impotente. Entonces se le ocurrió una idea. Ahora bien, esto es un cambio.
Solo en situaciones peligrosas, cuando el hemisferio izquierdo no puede funcionar, permite que el hemisferio derecho intervenga como último recurso. Cuando no puede funcionar, cuando siente que ya no hay salida, que está derrotado, entonces, ¿por qué no darle una oportunidad a los oprimidos, a la parte aprisionada de la mente? Darle una oportunidad también a eso. Tal vez, y no habrá daño. De repente. Entonces se le ocurrió una idea. Hizo un ruido como el de un gato. Ahora bien, esto no tiene lógica. Hacer ruido como un gato es simplemente una idea absurda. Pero funcionó. La familia le pidió a una criada que tomara una vela y examinara el cofre. Al abrir la tapa, el niño saltó, apagó la vela, se abrió paso entre la asombrada criada y salió corriendo. La gente corrió tras él. Al ver un pozo junto al camino, el niño arrojó una gran piedra y se ocultó en la oscuridad. Los perseguidores se congregaron alrededor del pozo, intentando ver al ladrón ahogándose. Esto tampoco es propio de la mente lógica, porque ésta necesita tiempo. Necesita tiempo para proceder, para pensar, para argumentar sobre todas las alternativas, y hay mil y una. Cuando te encuentras en una situación donde no hay tiempo para pensar, si la gente te persigue, ¿cómo puedes pensar? Pensar es bueno cuando estás sentado en un sillón. Con los ojos cerrados puedes filosofar, pensar y argumentar, a favor y en contra de esto, pros y contras, pero cuando la gente te persigue y tu vida corre peligro, no tienes tiempo para pensar. Uno vive el momento, simplemente se vuelve espontáneo. No es que decidiera tirar la piedra, simplemente ocurrió. No fue una conclusión, no lo pensaba, simplemente se encontró haciéndolo. Tiró una piedra al pozo y se ocultó en la oscuridad. Los perseguidores se detuvieron, pensando que el ladrón se había ahogado en el pozo. Cuando el niño llegó a casa, estaba muy enojado con su padre e intentó contarle la historia. Pero el padre le dijo: no te molestes en contarme los detalles. Estás aquí, has aprendido el arte. ¿De qué sirve contar los detalles? Son inútiles. Los detalles son inútiles para la intuición, porque la intuición nunca es una repetición. Los detalles son significativos para la lógica. Así que las personas lógicas se adentran en los detalles minuciosos para que, si se repite la misma situación, tengan el control y sepan qué hacer. Pero en la vida de un ladrón, la misma situación nunca se repite. Y en la vida real, la misma situación nunca se repite. Si tienes conclusiones en mente, estarás casi muerto, no responderás. En la vida, se necesita respuesta, no reacción. Tienes que actuar desde la nada, sin conclusiones internas. Sin un centro, tienes que actuar. Tienes que actuar hacia lo desconocido desde lo desconocido. Y esto es lo que Gozo Oyen solía decir cuando la gente le preguntaba cómo era el zen. Él contaba esta historia. El zen es exactamente como el robo. Es un arte, no una ciencia. Es femenino, no masculino ni agresivo. Es receptivo. No es una metodología bien planificada, sino espontaneidad. No tiene nada que ver con teorías, hipótesis, doctrinas ni escrituras. Se trata de una sola cosa: la conciencia. ¿Qué sucedió en ese momento cuando el niño estaba dentro del cofre? Ante tal peligro, no puedes dormir. Ante tal peligro, tu conciencia se agudiza. Tiene que ser así. La vida está en juego, estás completamente despierto. Así es como uno debería estar completamente despierto en cada momento. Y cuando estás completamente despierto, ocurre este cambio. Del hemisferio izquierdo, la energía se mueve al hemisferio derecho. Siempre que estás alerta, te vuelves intuitivo. Te llegan destellos de lo desconocido, inesperados. Puede que no los sigas, pero entonces te perderás mucho. De hecho, todos los grandes descubrimientos científicos también provienen del hemisferio derecho, no del izquierdo. Seguramente habrás oído hablar de Madame Curie, la única mujer que recibió un premio Nobel. Había trabajado duro durante 3 años en un problema matemático, pero no podía resolverlo. Se esforzó, argumentó por todos lados, pero no había manera. Una noche, cansada, agotada, se quedó dormida. Mientras dormía, también intentaba resolver el problema. Esa noche se despertó, caminó, escribió la respuesta en un papel, regresó y se durmió. A la mañana siguiente, encontró la respuesta sobre la mesa. No podía creer quién lo había hecho. Nadie podía. El sirviente. No se podía esperar que lo hiciera, no sabía nada de matemáticas. Recordaba bien que la noche anterior se había esforzado al máximo y no había podido.
¿Qué había pasado? Entonces intentó recordar, porque la letra era suya. Intentó recordar, y entonces un vago recuerdo le asaltó, como si en un sueño se hubiera acercado a la mesa y hubiera escrito. ¿De dónde había surgido esta respuesta? No podía ser del hemisferio izquierdo. El izquierdo llevaba 3 años trabajando arduamente. Y no había ningún proceso en el papel, solo la conclusión. Si hubiera surgido del izquierdo, habría habido un proceso, paso a paso. Pero esto fue como un destello, el mismo tipo de destello que le había ocurrido al niño en el pecho. El hemisferio izquierdo, cansado, exhausto, indefenso, buscó la ayuda del hemisferio derecho. Cuando te encuentres en un aprieto donde tu lógica falla, no te desesperes, no te desesperes. Esos momentos pueden ser las mayores bendiciones de tu vida, porque son los momentos en que la izquierda permite que la derecha se salga con la suya. Entonces, la parte femenina, la parte receptiva, te da una idea. Si la sigues, se te abrirán muchas puertas. Pero es posible que la pases por alto. Podrías decir, ¡qué tontería! Este niño podría haber fallado porque la idea no era muy normal, regular ni lógica. ¿Hacer ruido de gato? ¿Para qué? Podría haber preguntado, ¿por qué? Y entonces habría fallado. Pero no pudo preguntar porque la situación era tal que no había otra opción. Así que pensó, intentémoslo. ¿Qué tiene de malo? Usó la pista. El padre tenía razón. Dijo, no entres en detalles. No importan. Estás de vuelta en casa. Has aprendido el arte. Todo el arte reside en cómo funcionar desde la parte femenina de tu mente. Lo femenino está unido al todo, y lo masculino no. Lo masculino es agresivo, está en constante lucha. Lo femenino está constantemente entregado, en profunda confianza. De ahí que el cuerpo femenino sea tan hermoso, tan redondo. Hay una profunda confianza y una profunda armonía con la naturaleza. Una mujer vive en profunda entrega. Un hombre está constantemente luchando, enfadado, haciendo esto y aquello, intentando demostrar algo, intentando llegar a algún lado. Una mujer es feliz, no intenta llegar a ningún lado. Pregúntales a las mujeres si les gustaría ir a la luna. Simplemente se asombrarán. ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? ¿Para qué molestarse tanto? El hogar está perfectamente bien. A la mujer no le interesa lo que sucede en Vietnam, Corea ni Israel. Lo que más le interesa es lo que sucede en el vecindario, quién se ha enamorado de quién ha escapado con quién. Los chismes, no la política. Le interesa más lo inmediato, el presente. Eso le da armonía, gracia. El hombre intenta constantemente demostrar algo, y si quieres demostrarlo, claro que tienes que luchar, competir y acumular. Una vez, una mujer intentó que el Dr. Johnson hablara con ella, pero él pareció prestarle muy poca atención. Pero, doctor, dijo con picardía, creo que usted prefiere la compañía de los hombres a la de las mujeres. Señora, respondió Johnson, me gusta mucho la compañía de las damas. Me gusta su belleza, su delicadeza, su vivacidad y su silencio. El hombre ha estado obligando a la mujer a callar, no solo por fuera, sino también por dentro. Obligando a la parte femenina a callar. Simplemente observa tu interior. Si la parte femenina dice algo, inmediatamente te lanzas y dices, ¿lógico? Absurdo. La gente viene a mí y me dice, el corazón dice que nos gustaría ser sannyasins, pero la cabeza dice que no. Dr. Johnson, tratando de silenciar a la mujer. El corazón es femenino. Te pierdes mucho en tu vida porque la cabeza habla sin parar. No te permite nada. Y la única cualidad de la cabeza es que es más articulada, astuta, peligrosa y violenta. Debido a su violencia, se ha convertido en el líder interior, y ese liderazgo interior se ha convertido en un liderazgo externo para el hombre. El hombre también ha dominado a las mujeres en el mundo exterior. La gracia está dominada por la violencia. Me invitaron a una escuela para una función. Había una concentración de escolares y, en ella, la procesión se había organizado por estatura, desde el más bajo hasta el más alto. Pero noté que el primer chico que encabezaba la procesión rompió el esquema. Era un joven desgarbado que parecía una cabeza más alto que los demás. ¿Por qué está al frente? Le pregunté a una joven. ¿Es el líder de la escuela, el capitán o algo así? No, susurró ella, él pellizca. La mente masculina no cesa de presionar, creando problemas. Los alborotadores se convierten en líderes.
En las escuelas, todos los maestros sabios eligen a los más alborotadores como capitanes de la clase y de la escuela. Los alborotadores, los criminales. Una vez que ocupan un puesto importante, toda su energía para causar problemas se vuelve útil para el maestro. Estos mismos comienzan a crear disciplina. Observen a los políticos del mundo. Cuando un partido gobierna, el otro se dedica a crear problemas en el país. Son los infractores, los revolucionarios. Y el partido que gobierna se dedica a imponer disciplina. Una vez que pierden el poder, crean problemas. Y una vez que el otro partido llega al poder, se convierten en los guardianes de la disciplina. Todos son alborotadores. La mente masculina es un fenómeno problemático, por lo tanto, domina. Pero en el fondo, aunque alcances poder, te pierdes la vida. Y en el fondo, la mente femenina persiste. Y a menos que te refugies en lo femenino y te rindas, a menos que tu resistencia y tu lucha se conviertan en rendición, no conocerás la verdadera vida ni su celebración. He escuchado una anécdota. Un científico norteamericano visitó una vez las oficinas del gran físico ganador del premio Nobel, Niels Bohr, en Copenhague, y se sorprendió al encontrar que sobre su escritorio había una herradura, clavada firmemente a la pared con el extremo abierto hacia arriba de la manera aprobada para que atrapara la buena suerte y no la dejara derramar. El estadounidense dijo con una risa nerviosa: "Seguro que no cree que la herradura le traerá buena suerte, ¿verdad, profesor Bohr?". Al fin y al cabo, como científico sensato, Bohr rió entre dientes. "No creo en tal cosa, mi buen amigo, en absoluto. Es poco probable que crea en esas tonterías. Sin embargo, me han dicho que una herradura trae buena suerte, creas en ella o no. Mira un poco más profundo y justo debajo de tu lógica encontrarás aguas frescas de intuición, aguas frescas de confianza fluyendo. El yoga es una forma de usar la razón para alcanzar la verdad. Por supuesto, es muy difícil y el camino más largo. Si sigues a Patanjali, intentas hacer lo que puede suceder sin necesidad de hacerlo. Te esfuerzas por hacer algo que puede suceder ahora mismo sin ningún esfuerzo. Intentas impulsarte hacia arriba. El Zen es el camino del esfuerzo espontáneo, sin esfuerzo, el camino de la intuición. Un maestro Zen, Ikkyu, un gran poeta, ha dicho: "Puedo ver nubes a 1000 millas de distancia y escuchar música antigua en los pinos". De esto se trata el Zen. Con la mente lógica no se pueden ver nubes a miles de kilómetros de distancia. La mente lógica es como un cristal, demasiado sucio, demasiado cubierto del polvo de ideas, teorías y doctrinas. Pero con el cristal puro de la intuición, sin pensamientos, solo conciencia pura, se pueden ver nubes a miles de kilómetros de distancia. El espejo está limpio y la claridad es suprema. No puedes oír música antigua entre los pinos con la mente lógica ordinaria. ¿Cómo puedes oír la música antigua? La música, una vez que se acaba para siempre. Pero te digo que Ikkyu tiene razón. Puedes oír música antigua entre los pinos, yo la he oído, pero se necesita un cambio total, un cambio de gestalt. Entonces podrás volver a ver a Buda predicando y podrás volver a oír a Buda hablando. Puedes oír la música antigua entre los pinos porque es música eterna, nunca se pierde. Has perdido la capacidad de oírla. La música es eterna. Una vez que recuperas tu capacidad, de repente vuelve a estar ahí. Siempre ha estado ahí, solo que tú no estabas. Permanece aquí ahora, y también podrás ver nubes a miles de kilómetros de distancia y escuchar música antigua en los pinos. Cambia cada vez más hacia el hemisferio derecho. Vuélvete más femenina, más amorosa, más entregada, más confiada, más cercana al todo. No intentes ser una isla, conviértete en parte del continente. Suficiente por hoy.